Épica ruta en coach, cruzando 5 países en 10 días, vlog de viaje. Épica ruta en coach, cruzando 5 países en 10 días. Este vlog de viaje documenta un increíble viaje de 10 días a través de 5 países diferentes. El vlogger visitó un país nuevo cada día, comenzando por España y terminando en Polonia. En el camino, hicieron paradas en Francia, Bélgica y los Países Bajos. El vlogger tiene una energía y entusiasmo contagiosos que hacen que el espectador quiera subirse al coach y unirse a ellos en su viaje. El vlog está expertamente editado, con hermosas tomas de los diferentes paisajes y monumentos visitados. Destacan el recorrido por el impresionante campo de Provenza, Francia, y la exploración de la pintoresca ciudad de Brujas, Bélgica. Ya sea que estés planeando tu propia épica ruta en coach o simplemente buscando inspiración para viajar, este vlog es una visita obligada. ¿Alguna vez has deseado hacer un épico viaje en coach? ¿Alguna vez has deseado hacer un épico viaje en coach? De esos que te llevan por carreteras de montaña serpenteantes, pueblos tranquilos y costas bañadas por el sol. ¿Aquellos en los que cruzas 5 países en 10 días? Es el tipo de cosas de ensueño, y es exactamente lo que hice el mes pasado. Comencé en Praga, recorrí la República Checa, Eslovaquia, Hungría y llegué a Croacia. Pasé unos días explorando la impresionante ciudad de Dubrovnik antes de continuar hacia el norte a lo largo de la costa hasta Montenegro. Todo el viaje fue increíble, y no cambiaría nada. Excepto tal vez el clima, llovió bastante, lo que dificultó un poco la condición en ocasiones. Pero ni siquiera eso pudo empañar mi ánimo. Si estás pensando en hacer un viaje por carretera en Europa, lo recomiendo encarecidamente. Es la mejor manera de ver el continente, en mi opinión. Puedes ir a tu propio ritmo, detenerte cuando quieras y realmente experimentar todo lo que un lugar tiene para ofrecer. Entonces, ¿qué estás esperando? Comienza a planificar tu épica ruta en coach hoy. ¿Cruzar 5 países en 10 días? En nuestra opinión, no hay nada como un gran viaje en coach para despertar las ganas de viajar. ¿Y qué podría ser más grandioso que cruzar 5 países en tan solo 10 días? Ese fue el desafío que nos propusimos, y nos complace informar que lo logramos. Los 5 países en cuestión fueron Francia, Alemania, Suiza, Liechtenstein y Austria. Nuestra ruta nos llevó desde la ciudad francesa de Estrasburgo en el noreste, pasando por la Selva Negra en Alemania, y luego cruzando los Alpes hacia Suiza. Cruzamos a Liechtenstein. Sí, es un país real. Antes de llegar a la impresionante capital de Austria, Viena. Todo el viaje fue una aventura. Pero hubo algunos momentos destacados que realmente quedaron grabados en nuestras mentes. Uno fue conducir por la selva negra de noche, con la luna llena brillando entre los árboles. Otro fue llegar a la ciudad suiza de Lucerna en las primeras horas de la mañana y ver el amanecer sobre los Alpes. Por supuesto, cruzar 5 países en 10 días no es para los débiles de corazón. Es mucho tiempo al volante y hay poco tiempo para hacer turismo. Pero si estás dispuesto a aceptar el desafío, lo recomendamos encarecidamente. Mira este vlog de viaje para ver si es algo para ti. Si estás planeando un épico viaje en coach y buscas inspiración, entonces definitivamente debes ver este vlog de viaje de Candace Wilson. Candace viaja a 5 países diferentes en solo 10 días y documenta todo su recorrido para los espectadores. A lo largo del vlog, Candace ofrece consejos y recomendaciones para otros viajeros, como las mejores formas de presupuestar y cómo aprovechar al máximo el tiempo en cada destino. También incluye algunos desafíos divertidos para los espectadores, como probar nuevos alimentos y experiencias. Lo que más disfruté de este vlog fue lo identificable que era.
Candace no es una viajera super experimentada que lo sabe todo sobre viajes por el mundo. En cambio, es como cualquier otro viajero que planea un viaje épico y documenta su viaje para que otros lo sigan. Si estás considerando emprender un viaje similar, definitivamente recomendaría ver este vlog. Es una excelente manera de obtener algunos consejos y recomendaciones, además de tener una idea de qué esperar. Quién sabe, tal vez incluso te inspire a comenzar a planificar tu propia épica ruta en coche. Esta pareja disfrutó enormemente de su viaje. Cuando se trata de viajes por carretera, hay algunas cosas que son esenciales. Un buen plan, un coche confiable y un gran compañero de viaje. Esta pareja tenía todo eso y más cuando se embarcaron en su viaje de 10 días a través de 5 países. Comenzaron su viaje en el Reino Unido, recorriendo Escocia y Inglaterra antes de cruzar a Irlanda. Desde allí, condujeron por el pintoresco campo de Gales antes de llegar finalmente a su destino, Francia. En el camino, se detuvieron en algunas de las atracciones turísticas más populares, como Stonehenge y el Muro de Adriano, pero también exploraron lugares menos conocidos como la isla de Isla. No importaba dónde fueron, se aseguraron de disfrutar de todos los paisajes y sonidos de cada lugar. Estaba claro que esta pareja estaba teniendo el tiempo de sus vidas. Se ríen y bromeaban constantemente, y su emoción era contagiosa. Al final de su viaje, habían creado tantos recuerdos increíbles juntos que atesorarían para siempre. Comenzaron en los Países Bajos y llegaron a Croacia. Después de una semana conduciendo por los Países Bajos, finalmente llegaron a Croacia. Los primeros días fueron un poco confusos, tratando de adaptarse al nuevo entorno y descubrir hacia dónde iban. Pero una vez que se establecieron, pudieron comenzar a disfrutar realmente del paisaje y la gente. El campo holandés es hermoso, con sus colinas onduladas y pintorescos pueblos. Pero Croacia es a nivel completamente diferente. La Costa Esmeralda es diferente a todo lo que habían visto antes, y no pueden tener suficiente. Han estado haciendo senderismo, nadando e explorando todos los días, y apenas han empezado. También quedaron impresionados por la hospitalidad del pueblo croata. Todos los que han conocido han sido tan amables y acogedores, que se han enamorado rápidamente del país. Es difícil creer que solo llevan una semana aquí. Se siente como si hubieran estado en este viaje por carretera durante meses. Pero aún no han terminado. A continuación, se dirigen a Eslovenia, y no pueden esperar para ver qué les depara.